¿Alguna vez has sentido el dolor profundo de ser despreciado por alguien cuya opinión valorabas? ¿O quizás has experimentado ese momento en que alguien te miró como si fueras invisible, como si tu existencia fuera insignificante? Hay algo que sucede en el reino espiritual cuando esto ocurre, algo que pocas personas conocen y que la Biblia revela de manera asombrosa. Lo que estoy a punto de compartir contigo podría cambiar para siempre la forma en que respondes cuando alguien te menosprecia. Lo que muchos no saben es que existe una ley espiritual que se activa instantáneamente cuando alguien desprecia a un hijo o hija de Dios. Una ley que no depende de tu respuesta, de tu defensa o de tu venganza. Una ley que opera en silencio, pero con un poder que trasciende el entendimiento humano. Imagina por un momento que cada persona lleva una marca invisible, una señal que solo puede ser vista en el reino espiritual. La Biblia dice en Zacarías 2:8 que quien toca a un hijo de Dios, toca la niña de su ojo. Piénsalo por un momento, la parte más sensible y protegida del cuerpo humano. Pero esta es apenas la superficie de una verdad mucho más profunda que descubriremos hoy. ¿Y si te dijera que cuando alguien te desprecia, no está simplemente rechazándote a ti, sino confrontando directamente la autoridad del Creador del universo? ¿Qué pasaría si supieras que cada desprecio dirigido hacia ti activa una respuesta en el reino celestial que ni siquiera puedes imaginar? La mayoría de las personas viven su vida sintiendo el peso del rechazo y el desprecio, sin comprender que hay una realidad espiritual operando más allá de lo que pueden ver. Una realidad que cambia completamente las reglas del juego. ¿Has notado cómo algunas personas que te despreciaron en el pasado experimentaron situaciones inexplicables en sus vidas? ¿Te has preguntado por qué la Biblia pone tanto énfasis en honrar a los demás? ¿Qué secreto espiritual se esconde detrás de esta enseñanza que podría liberarte hoy mismo de cargas que has llevado por años? Lo que el Espíritu Santo me ha revelado y lo que quiero compartir contigo hoy no es un mensaje común. No es algo que escucharás en la mayoría de las iglesias o canales cristianos. Es una verdad que ha sido pasada por alto, pero que tiene el poder de transformar completamente tu perspectiva sobre el rechazo, el desprecio y tu verdadera identidad como hijo o hija de Dios. Siento en mi corazón que alguien que está viendo este video ahora mismo ha estado luchando con el dolor de sentirse despreciado. Quizás fue tu familia, un amigo cercano, un líder espiritual, un jefe o un compañero. Si has estado preguntándote, ¿dónde está Dios cuando esto sucede? ¿Por qué permite que me traten así? Hoy, el Espíritu Santo quiere hablarte directamente a ese lugar herido de tu corazón. Quiere revelarte una verdad que no solo te traerá sanidad, sino que te posicionará en un lugar de autoridad espiritual que nunca has experimentado antes. Antes de sumergirnos en este estudio bíblico que cambiará tu vida, quiero pedirte algo especial. Si has experimentado el dolor del desprecio, escribe en los comentarios una simple frase: soy valioso para Dios. Parece sencillo, pero declarar esta verdad en medio de tu dolor es un acto de fe que libera el poder de Dios en tu vida. Y si este mensaje ya está resonando en tu corazón, te pido que le des me gusta a este video. No es solo por los algoritmos, aunque ciertamente ayuda a que más personas como tú puedan encontrar esta palabra de vida. Es porque cada me gusta representa a una persona que está diciendo, esta verdad merece ser conocida. Y créeme, hay muchas personas que hoy mismo están experimentando el dolor del desprecio y necesitan escuchar lo que el Espíritu Santo quiere revelarles a través de este mensaje. Para muchos que nos ven, este canal se ha convertido en su iglesia virtual, en su refugio espiritual cuando no tienen acceso a una comunidad de fe. Tu me gusta y tu suscripción son parte de cómo sostenemos este ministerio digital que está alcanzando corazones en lugares donde nadie más llega. Y quiero que sepas algo importante. Casi al final de este estudio, compartiré contigo una revelación que podría ser la llave para desbloquear una bendición espiritual que has estado esperando por mucho tiempo.
una perspectiva que cambiará para siempre tu forma de ver el desprecio de los demás y que te colocará en una posición de victoria espiritual que nunca imaginaste posible. Ahora preparémonos para recibir esta palabra. Abre tu corazón, porque el estudio bíblico que estamos a punto de comenzar no es información religiosa. Es una invitación a una transformación completa de tu identidad espiritual y de cómo respondes cuando alguien desprecia a un hijo de Dios. Vamos a sumergirnos ahora en la palabra de Dios para descubrir esta verdad extraordinaria sobre lo que realmente sucede en el reino espiritual cuando alguien desprecia a un hijo de Dios. Y quiero comenzar con una historia que muchos conocen, pero cuyas profundidades espirituales pocos han explorado. La historia del rey David y Mical. En 2 Samuel 6, encontramos un episodio fascinante. David había recuperado el arca del pacto y la estaba llevando a Jerusalén. La Biblia nos dice que David, lleno del Espíritu, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, despojado de las vestiduras reales, vistiendo solo un efod de lino. Era un momento de pura adoración, de entrega completa, donde el rey se había olvidado de su posición para simplemente ser un adorador. Pero observa lo que sucede en el versículo 16. Cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miraba por la ventana, y al ver al rey David saltando y danzando delante del Señor, lo despreció en su corazón. Detengámonos aquí por un momento. La palabra hebrea que se traduce como despreciar es basa, que significa considerar como insignificante, tratar con desdén, menospreciar profundamente. Mical no solo criticó a David, en su corazón lo redujo a nada. Lo miró y pensó: este hombre es indigno de ser rey, su comportamiento es vergonzoso. Y aquí viene la revelación poderosa. Cuando David regresa a casa para bendecir a su familia, Mical lo recibe con palabras afiladas como espadas. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, un cualquiera. ¿Puedes sentir el veneno en esas palabras? Mical estaba diciendo: te has comportado como un hombre sin valor, como alguien que no merece respeto. Era desprecio en su forma más pura. La respuesta de David es reveladora. Fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu familia para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor. Lo que sucede después cambia para siempre el destino de Mical. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Lo ves? El desprecio de Mical hacia David, el ungido del Señor, activó una consecuencia espiritual que afectó su fertilidad, su capacidad de dar fruto. En una cultura donde la maternidad era vista como la máxima bendición para una mujer, esta consecuencia fue devastadora. Pero esto no es un caso aislado. A lo largo de toda la Escritura, vemos un patrón consistente. Cuando alguien desprecia a un hijo de Dios, especialmente a uno que está caminando en obediencia y adoración, se activa una ley espiritual de consecuencias. Pensemos en otra historia, la de María y Zacarías. Cuando el ángel le anunció a María que concebiría al Mesías, ella respondió con humildad: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». En contraste, cuando el ángel le anunció a Zacarías que su esposa Elizabeth tendría un hijo, él respondió con incredulidad: «¿Cómo sabré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días». ¿Cuál fue la consecuencia del desprecio de Zacarías hacia la palabra angélica? Quedó mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Su incredulidad, su menosprecio hacia la palabra profética, activó una consecuencia directa. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. Esto no significa que debamos regocijarnos cuando alguien que nos ha despreciado enfrenta dificultades. Al contrario, como hijos de Dios, estamos llamados a perdonar y a orar por aquellos que nos maltratan. Lo que estoy revelando aquí es cómo funciona el reino espiritual, no cómo deberíamos responder nosotros. La Biblia dice en Romanos 12:19, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien te desprecia, no necesitas defenderte ni buscar venganza. Hay un Dios en el cielo que ve todo, que conoce tu corazón y que ha prometido vindicar a sus hijos. Tu tarea no es vengarte. Tu tarea es mantener tu corazón limpio de amargura y seguir avanzando en tu propósito divino. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos. El desprecio familiar lo llevó a la esclavitud y luego a la prisión. Pero mientras José mantenía su integridad y su relación con Dios, el Señor estaba trabajando en silencio, y llegó el día en que aquellos que lo habían despreciado se inclinaron ante él, no porque José hubiera buscado venganza, sino porque Dios había elevado su posición. Lo que quiero que entiendas hoy es que el desprecio hacia un hijo de Dios activa una respuesta celestial que opera en múltiples niveles. Primero, bloquea la bendición en la vida de quien desprecia. Como vimos con Mical, el desprecio hacia el ungido del Señor resultó en esterilidad espiritual. Quien desprecia lo que Dios valora se coloca en oposición directa al flujo de la bendición divina. Segundo, posiciona a quien ha sido despreciado para una elevación divina. José fue despreciado, pero terminó como primer ministro de Egipto. David fue despreciado por Goliat, pero terminó cortando la cabeza del gigante. Jesús mismo fue despreciado y rechazado, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Tercero, revela el verdadero estado del corazón, de quien desprecia. El desprecio nunca nace de un corazón saludable, siempre revela inseguridad, miedo, celos o amargura. Cuando Mical despreció a David, estaba revelando su propio dolor, sus propias heridas, su propia incapacidad para adorar libremente. Ahora, quiero hablarte directamente si has sido despreciado. Ese desprecio no define tu identidad. Tu valor no está determinado por la opinión de otros, sino por el precio que Dios pagó por ti, la sangre preciosa de su Hijo. Ese desprecio no determinará tu destino. Al contrario, si respondes correctamente, manteniendo tu corazón limpio y tus ojos fijos en Jesús, ese mismo desprecio se convertirá en una plataforma para tu elevación divina. Ese desprecio no tiene la última palabra sobre tu vida. Dios tiene un propósito mayor, y lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo usará para catapultarte hacia tu destino. ¿Te imaginas lo que pasó por la mente de José cuando vio a sus hermanos inclinándose ante él? ¿O lo que sintió David cuando tomó la espada de Goliat y cortó la cabeza del mismo gigante que lo había despreciado? Ese momento de vindicación divina está esperándote también a ti. Pero hay algo más que debes entender. Cuando alguien te desprecia, tiene mucho más que ver con ellos que contigo. El desprecio es un espejo que refleja el estado interior de quien lo expresa. Las personas seguras, sanas y espiritualmente maduras no necesitan despreciar a otros para sentirse valiosas. Observa lo que dice Proverbios 14:21. El que menosprecia a su prójimo peca, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Lo notaste? El desprecio es clasificado como pecado. No es simplemente una actitud negativa, es una violación directa del código moral divino. Y como todo pecado, tiene consecuencias naturales y espirituales. Una de las consecuencias más profundas del desprecio es que ciega espiritualmente a quien lo alberga. ¿Recuerdas a los fariseos? Despreciaban a Jesús, y ese desprecio les impidió reconocer al Mesías que habían estado esperando. Su desprecio hacia el hijo del carpintero les costó la salvación. Y aquí hay una verdad asombrosa. Cuando alguien te desprecia por tu fe, por tu integridad, por tu adoración o por tu obediencia a Dios, en realidad no te está despreciando a ti, está despreciando a aquel que vive en ti. Jesús mismo lo dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Mateo 10:40. Por implicación, el que te desprecia a ti, desprecia a Cristo y al Padre que lo envió. Ahora entiendes por qué hay consecuencias tan serias para quienes desprecian a los hijos de Dios. No es porque tú seas especial en ti mismo,
sino porque llevas en tu interior la presencia del Rey de Reyes. Despreciarte a ti es despreciar el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que aún en medio del desprecio, Dios te está preparando para algo mayor. Cada lágrima derramada por el dolor del rechazo está siendo recogida por el Señor. Cada noche que has pasado preguntándote por qué alguien te trató como si no valieras nada, Dios ha estado trabajando en silencio, preparando una mesa para ti delante de tus angustiadores. Pero ¿cómo debes responder cuando alguien te desprecia? ¿Con ira? ¿Con venganza? ¿Con más desprecio? No. La Biblia nos da instrucciones muy claras. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 14, 17, 21. Tu respuesta ante el desprecio revela quién realmente eres. Los hijos de Dios no devuelven desprecio con desprecio, responden con bendición, con oración, con perdón. Y es precisamente esa respuesta sobrenatural la que posiciona tu corazón para recibir la vindicación divina. ¿Qué secreto espiritual se esconde en la siguiente parte de nuestro estudio? ¿Cómo puedes posicionarte correctamente para que el desprecio que has recibido se convierta en tu plataforma de elevación divina? ¿Y qué tiene que ver tu identidad espiritual con tu capacidad para enfrentar el desprecio sin quebrarte? Antes de continuar, me gustaría que compartieras en los comentarios una situación en la que sentiste desprecio, pero decidiste responder con amor. Tu testimonio podría ser justo lo que alguien necesita leer hoy para dar un paso de fe. Y si este mensaje está tocando fibras profundas en tu corazón, te invito a que le des me gusta a este video. No solo nos ayuda a llegar a más personas, sino que es una declaración. Esta verdad merece ser conocida. En el próximo segmento, te revelaré cómo Jesús mismo respondió al desprecio y qué estrategia espiritual utilizó para convertir el rechazo en la mayor victoria que el mundo haya conocido. Es una revelación que transformará completamente tu forma de ver el desprecio. Ahora vamos a profundizar en algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el desprecio. Quiero llevarte a un momento crucial en la historia de la humanidad, cuando el Hijo de Dios mismo experimentó el desprecio en su forma más intensa. Isaías 3:3 nos dice sobre Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Esta profecía, escrita siglos antes del nacimiento de Cristo, revela algo extraordinario. El Salvador del mundo no vendría como un rey majestuoso que impondría respeto por la fuerza, sino como alguien que experimentaría el desprecio en carne propia. ¿Y por qué era necesario que el Mesías experimentara el desprecio? Porque solo alguien que ha sentido el dolor del rechazo puede verdaderamente comprender y sanar ese dolor en otros. Hebreos 4:15 nos recuerda: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú experimentas el desprecio, no estás solo. El Rey de Gloria sabe exactamente cómo se siente. Él conoce ese dolor desde adentro, y no solo lo conoce, sino que lo transformó en el mayor acto de redención que el universo haya presenciado. Observa cómo Jesús respondió al desprecio. Cuando estaba colgado en la cruz, habiendo sido escupido, golpeado, burlado y despreciado hasta lo sumo, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, Jesús reveló una verdad espiritual profunda. El desprecio siempre nace de la ignorancia. Las personas que te desprecian no saben realmente quién eres en Cristo. No entienden tu verdadera identidad, tu verdadero valor, tu verdadero potencial. Como dijo Jesús, no saben lo que hacen. Y aquí está la revelación que quiero compartir contigo. Cuando respondes al desprecio con perdón, activas una ley espiritual de transformación. El perdón no solo libera a quien te ha ofendido, te libera a ti. Te coloca en una posición
espiritual desde la cual Dios puede vindicarte de maneras que nunca hubieras imaginado. Piensa en Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado por proclamar la verdad, miró al cielo y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Sabías que esta es la única vez en la Biblia donde se describe a Jesús de pie después de su ascensión? Normalmente se le describe sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué estaba de pie? Porque Jesús se levanta para honrar a aquellos que son despreciados por causa de su nombre. Esteban, siguiendo el ejemplo de su maestro, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y en ese momento de perdón, una semilla fue plantada que más tarde germinaría en la conversión de Pablo, quien estaba allí consintiendo en la muerte de Esteban. ¿Lo ves? Cuando respondes al desprecio con la actitud correcta, no solo estás conservando tu paz interior, estás participando en una estrategia divina que puede transformar a las mismas personas que te despreciaron. Y aquí hay otro principio espiritual, crucial. El desprecio que experimentas hoy puede ser la preparación para tu asignación de mañana. José necesitaba pasar por el desprecio de sus hermanos, la esclavitud y la prisión para estar listo para gobernar Egipto. David necesitaba enfrentar el desprecio de Goliat para estar preparado para ser rey. Y tú necesitas pasar por lo que estás pasando ahora para estar listo para lo que Dios tiene preparado en tu futuro. La Biblia dice en 1 Pedro 5:6, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Observa esa frase, cuando fuere tiempo. Hay un tiempo de humillación y hay un tiempo de exaltación. El error que muchos cometen es tratar de forzar su exaltación prematuramente, defendiéndose, vengándose o tratando de probar su valor a quienes los desprecian. Pero los verdaderos hijos de Dios entienden el poder de la paciencia espiritual. Saben que el Padre Celestial tiene un cronograma perfecto y que cada experiencia de desprecio está siendo utilizada como material de construcción para su futuro glorioso. Quiero compartir contigo 3 principios espirituales que se activan cuando alguien desprecia a un hijo de Dios. El primero es la ley de la cosecha. Gálatas 6:7 nos dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Quien siembra desprecio hacia un hijo de Dios, inevitablemente cosechará las consecuencias de esa acción. No necesitas vengarte, solo necesitas entender que hay una ley espiritual que está operando incluso cuando no puedes verla. Observa el caso del rey Saúl. Su desprecio y celos hacia David eventualmente lo llevaron a su propia destrucción. Nunca olvides esta verdad. Quien se opone a lo que Dios está haciendo en tu vida no está luchando contra ti, está luchando contra Dios mismo. El segundo principio es la ley del refugio divino. El Salmo 31:20 dice: «En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los ocultarás en un pabellón de la contradicción de lenguas». Cuando alguien te desprecia, Dios activa un escudo de protección sobrenatural alrededor de tu vida, tu ministerio, tu propósito. Este escudo no solo te protege del daño, te posiciona para recibir revelaciones y bendiciones que están reservadas para aquellos que han experimentado el crisol del desprecio. Piensa en Juan el apóstol, desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue despreciado y exiliado, pero en ese lugar de aislamiento forzado recibió la revelación más profunda sobre el fin de los tiempos. Lo que sus perseguidores intentaron usar para silenciarlo, Dios lo utilizó para darle la voz profética más poderosa del Nuevo Testamento. El tercer principio es la ley de la transformación identitaria. Cada vez que experimentas desprecio y respondes correctamente, con perdón, con amor, con gracia, no solo estás reflejando el carácter de Cristo, estás siendo transformado más profundamente a su imagen. El desprecio que otros dirigen hacia ti se convierte en el cincel que Dios usa para esculpir en ti la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 nos dice que hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo.
Y una de las herramientas que Dios utiliza para este proceso de conformación es precisamente el desprecio que experimentamos de parte de otros. Aquí hay una verdad paradójica pero profunda. El desprecio puede ser una de las mayores bendiciones disfrazadas en tu vida espiritual. Cuando Jesús dijo: «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo». Mateo 5:11. No estaba simplemente ofreciendo consuelo para los momentos difíciles. Estaba revelando una ley espiritual. El desprecio por causa de Cristo nos posiciona para experimentar una dimensión de bendición que no está disponible por ningún otro medio. Piensa en ello. ¿Por qué Jesús llamó bienaventurados? Es decir, plenamente felices a aquellos que son despreciados por causa de su nombre, porque entendía que ese desprecio nos coloca en una trayectoria espiritual que culmina en una gloria que sobrepasa infinitamente el dolor temporal. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El desprecio que experimentas hoy está produciendo algo en ti que no podría ser producido de ninguna otra manera. Un peso de gloria eterno. En esencia, cuando alguien desprecia a un hijo de Dios, está inadvertidamente colaborando con el plan divino para la elevación de esa persona. El desprecio que pretendía destruirte se convierte en las manos de Dios, en el trampolín para tu próximo nivel de gloria. Ahora, permíteme hablarte directamente si has sido despreciado por tu fe, por tu integridad, por tus convicciones espirituales. Lo que estás experimentando no es un accidente cósmico ni una señal de que has fallado, es una señal de que estás en el camino correcto. Jesús mismo lo dijo: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Juan 15, 18, 19. El desprecio del mundo hacia ti puede ser, paradójicamente, una de las confirmaciones más poderosas de que realmente perteneces a Cristo. No es una señal de fracaso, es una señal de autenticidad espiritual. Pero aquí hay algo más que debes entender. La forma en que respondes al desprecio determinará el nivel de gloria que emergerá de esa experiencia. Si respondes con amargura, con venganza, con autolástima, estás cortocircuitando el proceso divino. Pero si respondes con perdón, con bendición, con amor, como lo hizo Jesús, como lo hizo Esteban, estás colaborando con el alquimista celestial que transforma el plomo del desprecio en el oro de la gloria divina. Quizás te estás preguntando: ¿pero cómo puedo mantener mi corazón limpio cuando las palabras y acciones de desprecio duelen tanto? ¿Cómo puedo seguir amando a quienes me han tratado como si fuera insignificante? La respuesta se encuentra en recordar constantemente quién eres y a quién perteneces. No eres simplemente un ser humano tratando de acumular suficiente amor propio para sobrevivir al rechazo. Eres un hijo o hija del Rey de Reyes, creado a la imagen de Dios, redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Cuando realmente entiendes tu identidad en Cristo, el desprecio de otros pierde su poder para definirte. Deja de ser una sentencia de muerte sobre tu valor y se convierte simplemente en una opinión equivocada que no tiene autoridad en tu vida. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tu identidad no está determinada por las opiniones cambiantes de personas falibles, sino por la palabra inmutable del Dios infalible que te creó, te redimió y te llamó por tu nombre. Cuando alguien te desprecia, no está viendo quién realmente eres. Está viendo a través de lentes distorsionados por sus propias heridas, inseguridades y limitaciones. Tu responsabilidad no es convencerlos de tu valor. Tu responsabilidad es mantener tu corazón anclado en la verdad de quién eres en Cristo,
perdonar como has sido perdonado y continuar caminando en tu propósito divino. Cada me gusta que das a este video está extendiendo un mensaje que podría ser justamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Hay personas ahora mismo que están luchando con el dolor del desprecio, preguntándose si Dios realmente ve su sufrimiento, si realmente le importa. Tu simple acción podría ser el puente que conecta a esa persona con una palabra de esperanza que cambiará su vida. Y si este canal ha sido una bendición para ti, si has encontrado aquí consuelo, dirección y fortaleza espiritual, te invito a considerar convertirte en miembro. Cada nuevo miembro permite que esta palabra de consuelo llegue a alguien que está a punto de rendirse hoy. Si Dios te habló, tal vez quiera hablar a través de ti ahora. ¿Estás listo para descubrir la revelación final sobre lo que realmente sucede en el reino espiritual cuando alguien desprecia a un hijo de Dios? ¿Y qué tiene que ver la autoridad divina con tu respuesta al desprecio? Antes de continuar, me gustaría que compartieras en los comentarios un versículo bíblico que te ha fortalecido cuando has enfrentado el desprecio de otros. Tu palabra de fe podría ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para recobrar la esperanza. En el próximo segmento, te revelaré la estrategia espiritual más poderosa para no solo sobrevivir al desprecio, sino para convertirlo en tu plataforma de elevación divina. Es una verdad que ha transformado la vida de muchos creyentes que pensaban que nunca superarían el dolor del rechazo. Prepárate para una revelación que cambiará para siempre tu forma de ver el desprecio. Ahora llegamos a una de las revelaciones más poderosas sobre lo que realmente sucede en el reino espiritual cuando alguien desprecia a un hijo de Dios. Esta verdad ha permanecido oculta para muchos creyentes y, sin embargo, está claramente revelada en las páginas de la Escritura. Vayamos a un pasaje que quizás has leído muchas veces, pero cuya profundidad espiritual posiblemente hayas pasado por alto. En 1 Samuel 8 encontramos a los israelitas pidiendo un rey. Escucha la respuesta de Dios a Samuel en el versículo 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Lo captas? Cuando los israelitas despreciaron el liderazgo de Samuel, Dios lo interpretó como un rechazo directo hacia él. Esto revela un principio espiritual fundamental. Cuando alguien desprecia a un hijo de Dios, no está simplemente rechazando a una persona, está rechazando la obra, la unción y la autoridad de Dios manifestada a través de esa persona. Este principio se repite a lo largo de toda la Escritura. En Éxodo 16:8, cuando los israelitas murmuraban contra Moisés y Aarón en el desierto, Moisés les dijo: «No es contra nosotros vuestra murmuración, sino contra el Señor». Y Jesús mismo lo confirmó cuando dijo a sus discípulos en Lucas 10:16, «El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió». Esta es una cadena espiritual de autoridad y representación. Cuando alguien te desprecia por causa de tu fe, por tu obediencia al Señor, por tu compromiso con la verdad, no estás enfrentando ese desprecio solo. El Dios del universo lo toma como un acto directo contra su propia persona. Y aquí está la parte asombrosa. Dios es un defensor celoso de su gloria y de sus hijos. El Salmo 105:15 advierte: «No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». Observa que este versículo no dice: «Pídele a mis ungidos que se defiendan a sí mismos». No dice: «Mis ungidos deben vengarse cuando sean tocados». Dice simplemente: «No toquéis a mis ungidos». Es un mandato, una línea que no debe cruzarse, una advertencia divina con consecuencias sobrenaturales para quienes la ignoren. Quiero que entiendas algo profundo. Cuando caminas en integridad, cuando vives en obediencia, cuando tu corazón está sinceramente buscando agradar a Dios, te conviertes en representante del Rey. Y el Rey toma muy en serio cómo se trata a sus representantes. Piensa en ello como la dinámica diplomática entre naciones. Cuando un embajador es despreciado o maltratado en un país extranjero,
no se considera simplemente un insulto al individuo, se considera un insulto a la nación entera que ese embajador representa. De manera similar, cuando tú como embajador de Cristo, según Corintios 5:20, eres despreciado, Dios lo toma como un acto contra su reino entero. Esta verdad debería liberarte del peso de tener que defenderte a ti mismo. No necesitas luchar batallas que Dios ha prometido pelear por ti. Como dice Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero hay algo más que necesitas entender. Cuando alguien desprecia a un hijo de Dios, activa involuntariamente el principio de la guerra en los cielos. Permíteme explicarte esto. En Daniel 10 encontramos que cuando Daniel oró, su oración fue escuchada desde el primer día, pero la respuesta fue demorada porque el príncipe del reino de Persia se resistió al ángel enviado con la respuesta. Esto revela que existe una dimensión espiritual donde los asuntos de la tierra son contestados. Cuando alguien te desprecia, especialmente por causa de tu fe o tu obediencia a Dios, no solo está teniendo lugar una interacción humana, se está desencadenando una respuesta en el reino espiritual. Los ángeles que ministran a los herederos de la salvación, Hebreos 1:14, son activados para proteger, defender y vindicar a los hijos de Dios. Es por eso que algunas personas que desprecian a los hijos de Dios experimentan circunstancias inexplicables en sus vidas. No es que el Hijo de Dios haya pedido venganza, es que han activado una ley espiritual de consecuencias, tan real como la ley de la gravedad. Ahora bien, esto no significa que debamos alegrarnos cuando vemos dificultades en las vidas de quienes nos han despreciado. Como hijos de Dios, estamos llamados a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Mateo 5:44. De hecho, nuestra respuesta ante el desprecio es una parte crucial de este proceso espiritual. Cuando respondemos con amor, con perdón, con bendición, estamos alineándonos con la naturaleza misma de Dios y posicionándonos para recibir la vindicación divina. El rey David entendió este principio perfectamente. Cuando Simei lo maldijo, durante su huida de Jerusalén, 2 Samuel 16, uno de sus hombres quiso cortar la cabeza de Simei allí mismo. Pero David dijo, «Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me pague el Señor bien por sus maldiciones de hoy». David comprendió que su respuesta ante el desprecio determinaría en gran medida cómo Dios respondería a su situación. No tomó el asunto en sus propias manos, lo entregó a Dios, confiando en que el juez de toda la tierra haría lo correcto. Génesis 18:25. Y esto me lleva a una verdad que quiero que grabes profundamente en tu corazón. Cuando alguien te desprecia, Dios lo ve como una oportunidad para mostrar su gloria a través de ti. El desprecio se convierte en el escenario perfecto para una demostración sobrenatural del poder vindicador de Dios. Observa la vida de David. Fue despreciado por sus propios hermanos, por el rey Saúl, por Goliat, por Simei, por su propio hijo Absalón, y en cada caso, Dios utilizó esas experiencias de desprecio para elevarlo a un nuevo nivel de unción, de autoridad, de intimidad divina. El desprecio de Goliat se convirtió en la plataforma para la primera gran victoria pública de David. El desprecio de Saúl se convirtió en el crisol que formó el carácter de David para el liderazgo. El desprecio de Absalón se convirtió en la prueba que confirmó la legitimidad del reinado de David. ¿Ves el patrón? Lo que el enemigo intenta usar para destruirte, Dios lo utiliza como peldaño para tu próxima elevación. Y aquí hay un secreto espiritual que pocos entienden. El desprecio crea un vacío que Dios llena con su presencia de una manera especial. David lo expresó bellamente en el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Cuando experimentas el desprecio de quienes deberían valorarte, Dios está especialmente cerca, recogiendo los pedazos de tu corazón herido y reconstruyéndote con material celestial. Es como si el desprecio humano creara las condiciones perfectas
para una manifestación extraordinaria del consuelo divino. Esto es lo que Pablo descubrió cuando escribió en 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, permíteme hablarte directamente si estás en medio de una temporada donde el desprecio parece estar golpeándote desde todas direcciones. Lo que estás experimentando no es un accidente cósmico ni una señal de fracaso espiritual. Es parte de un proceso divino de preparación para un nivel de gloria que aún no puedes imaginar. El desprecio que sientes no tiene la última palabra sobre tu vida. Es simplemente un capítulo en una historia de redención que Dios está escribiendo, donde cada lágrima, cada herida, cada rechazo está siendo tejido en un tapiz de gloria que un día te dejará sin aliento. Dios no ha perdido el control de tu situación. De hecho, está usando ese mismo desprecio para cultivar en ti una autoridad espiritual que solo puede ser forjada en el fuego de la adversidad. ¿Recuerdas a José? Él lo resumió perfectamente cuando dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». El desprecio que José experimentó se convirtió en el camino hacia su propósito divino. Y lo mismo es cierto para ti. Lo que otros han pensado para mal, Dios lo está encaminando para bien, para cumplir un propósito que es mucho más grande que tu confort personal o tu validación social. Quiero compartir contigo 4 verdades prácticas sobre cómo responder cuando alguien te desprecia. Primero, elige perdonar inmediatamente. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Cuando eliges perdonar a quienes te desprecian, estás impidiendo que el veneno de la amargura contamine tu espíritu y estás alineándote con la naturaleza perdonadora de Cristo. Segundo, bendice activamente a quienes te desprecian. Romanos 12:14 nos instruye: «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». Esta no es simplemente una sugerencia espiritual, es una estrategia de guerra en el reino. Cuando bendices a quienes te maldicen, estás liberando una fuerza espiritual que neutraliza los efectos del desprecio en tu vida. Tercero, mantén tu corazón enfocado en tu identidad en Cristo. El desprecio intenta redefinirte, hacerte creer que eres lo que otros dicen que eres. Pero tu identidad no está determinada por opiniones humanas fluctuantes, sino por la palabra inmutable de Dios. Eres amado, elegido, adoptado, redimido, perdonado, aceptado y completo en Cristo. Efesios 1. Cuarto, espera la vindicación divina con paciencia. Dios ha prometido vindicar a sus hijos, pero lo hace en su tiempo perfecto y de su manera perfecta. Como dice Romanos 12:19, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Tu tarea no es forzar la vindicación, tu tarea es mantener tu corazón puro y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Y aquí hay algo más que debes entender. Cuando respondes al desprecio con estas actitudes, estás participando en una de las formas más poderosas de guerra espiritual. Estás demostrando a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10, revelando un reino que opera con principios radicalmente diferentes a los del mundo. Imagina el impacto espiritual cuando alguien te desprecia y, en lugar de devolver desprecio por desprecio, respondes con amor genuino, con bendición sincera, con un perdón que solo puede venir de lo alto. No solo estás demostrando el carácter de Cristo, estás liberando una fuerza espiritual que tiene el poder de transformar la misma atmósfera a tu alrededor. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo pudo escribir algunas de sus cartas, más poderosas desde una celda de prisión, después de haber sido despreciado, golpeado y encarcelado injustamente. El desprecio que experimentó no disminuyó su autoridad espiritual, la amplificó. En Filipenses 1:12-14, escrito desde la prisión, Pablo dice:
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Lo ves? El desprecio que Pablo experimentó no solo no lo destruyó, se convirtió en una plataforma para un impacto mayor. Sus cadenas físicas amplificaron su autoridad espiritual, inspirando a otros a ser más audaces en su fe. Y lo mismo puede ser cierto para ti. El desprecio que has experimentado puede convertirse en tu testimonio más poderoso, en la plataforma para tu ministerio más fructífero, en el escenario para tu victoria más gloriosa. Quizás te preguntas, pero ¿cómo sé si estoy respondiendo correctamente al desprecio? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy posicionándome para la vindicación divina? Aquí hay 3 señales de que estás manejando el desprecio de la manera correcta. Primera señal: experimentas paz sobrenatural en medio de la tormenta. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Cuando estás respondiendo al desprecio correctamente, experimentas un nivel de paz que no puede explicarse por circunstancias externas. Segunda señal: sientes compasión genuina por quienes te desprecian. Cuando puedes ver más allá del desprecio y discernir el dolor, el miedo o la inseguridad que lo motiva, es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti, dándote los ojos de Cristo para ver cómo Él ve. Tercera señal: sigues avanzando en tu propósito divino. El desprecio está diseñado para paralizarte, para hacerte dudar de tu llamado, para desviarte de tu asignación divina. Cuando continúas avanzando con determinación, es una señal clara de que estás respondiendo correctamente al desprecio. Recuerda, lo que sucede cuando alguien desprecia a un hijo de Dios no es simplemente un evento terrenal. Es un drama cósmico que involucra principados y potestades, ángeles y demonios, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y tú, como hijo o hija de Dios, estás en el centro de este drama, no como víctima pasiva, sino como agente activo del reino de Dios, demostrando a un mundo que observa la realidad de un reino que no puede ser conmovido. ¿Estás listo para descubrir la estrategia espiritual definitiva para transformar el desprecio en tu mayor bendición? ¿Qué tiene que ver la alabanza con tu respuesta al desprecio y cómo puede convertirse en tu arma más poderosa? Antes de continuar, me gustaría que compartieras en los comentarios un momento específico en el que sentiste el consuelo de Dios, en medio del desprecio. Tu testimonio podría ser la luz que alguien necesita en su oscuridad actual. Y si este mensaje está tocando fibras profundas en tu corazón, te invito a que le des me gusta a este video. Cada me gusta ayuda a que esta palabra de vida llegue a alguien que está luchando con el dolor del desprecio ahora mismo. En la parte final de este estudio, te revelaré cómo activar una dimensión de autoridad espiritual que solo está disponible para aquellos que han experimentado y respondido correctamente al desprecio. Es una enseñanza que transformará para siempre tu perspectiva sobre el rechazo humano y la vindicación divina. Has llegado hasta aquí y quiero felicitarte sinceramente. En un mundo donde la mayoría busca contenido superficial y entretenimiento vacío, tú has elegido invertir este tiempo en nutrir tu espíritu y profundizar en verdades eternas. Eso dice mucho de ti y del hambre espiritual que Dios ha puesto en tu corazón. Es un tesoro raro y precioso en estos tiempos. Ahora, quiero compartir contigo la verdad culminante sobre lo que realmente sucede cuando alguien desprecia a un hijo de Dios y cómo puedes activar una dimensión de autoridad espiritual que transformará para siempre tu manera de responder al desprecio. Esta revelación final la encontramos en una de las historias más extraordinarias del Antiguo Testamento. Pablo y Silas en la prisión de Filipos. En Hechos 16, vemos que Pablo y Silas fueron golpeados injustamente, arrojados en la parte más profunda de la cárcel y puestos en el cepo.
Habían sido despreciados, humillados públicamente, tratados como criminales a pesar de ser ciudadanos romanos. El desprecio que experimentaron fue físico, emocional, social y espiritual. ¿Y cuál fue su respuesta? El versículo 25 nos dice: «Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían». A medianoche, en el momento más oscuro. Orando, manteniendo su conexión con el Padre. Cantaban himnos, activando el poder sobrenatural de la alabanza. Y aquí está la estrategia espiritual definitiva para transformar el desprecio en tu mayor bendición. La alabanza en medio de la prisión. Cuando alabas a Dios en medio del desprecio, estás haciendo varias declaraciones espirituales simultáneamente. Estás declarando que tu valor no está determinado por lo que otros piensen de ti, sino por lo que Dios sabe de ti. Estás afirmando que el desprecio de los hombres es insignificante comparado con la aprobación de Dios. Estás demostrando que tu alegría y tu paz no dependen de circunstancias externas, sino de una relación viva con el Rey del universo. Y lo más poderoso, estás activando una fuerza espiritual que literalmente sacude los fundamentos de tu prisión. Observa lo que sucedió en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Esto no fue una coincidencia cósmica, fue una respuesta sobrenatural directamente relacionada con la alabanza en medio del desprecio. Cuando un hijo de Dios elige alabar en vez de quejarse, bendecir en vez de maldecir, confiar en vez de desesperar, se libera un poder sísmico en el reino espiritual que sacude los mismos fundamentos de la opresión. ¿Y qué sucedió después? El carcelero, el mismo que posiblemente había asegurado sus cadenas, vino temblando y se postró ante Pablo y Silas, preguntando: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Aquí vemos la culminación asombrosa de lo que sucede cuando respondemos correctamente al desprecio. Quienes nos despreciaron terminan reconociendo la realidad del Dios que servimos. El desprecio se convierte en la plataforma para un testimonio poderoso que no puede ser negado. Y observa algo más. Pablo y Silas fueron liberados públicamente al día siguiente, con una escolta de magistrados que les pidieron que abandonaran la ciudad. Su vindicación no fue en un rincón oscuro. Fue tan pública como había sido su humillación. Esto me lleva a una verdad transformadora. Dios no solo te vindicará cuando has sido despreciado injustamente, te vindicará de una manera que hará evidente para todos que Él está contigo. Como dice Isaías 61:7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. ¿Lo captas? Doble honra para compensar la deshonra. Gozo perpetuo para reemplazar la tristeza. Esta es la economía del reino de Dios. No es simplemente una restauración a tu estado anterior. Es una elevación a un nivel de gloria que nunca hubieras experimentado si no hubiera sido por el desprecio. Es como lo que sucedió con Job. Al final de su prueba, Dios le restauró el doble de todo lo que había perdido. Sus últimos días fueron más bendecidos que los primeros. Y todo comenzó con desprecio. El desprecio de sus amigos, el desprecio de su esposa, el desprecio de la sociedad que lo veía como alguien castigado por Dios. Ahora quiero hablarte directamente a ti, que has experimentado el dolor penetrante del desprecio. Tu historia no termina aquí. El desprecio no es el capítulo final de tu vida. Es simplemente el escenario oscuro sobre el cual Dios pintará una obra maestra de redención, tan brillante que dejará a todos sin aliento. El desprecio que has experimentado no ha tomado a Dios por sorpresa. De hecho, Él lo ha permitido porque sabe que, a través de tu respuesta correcta a ese desprecio, se revelará una dimensión de su gloria que de otra manera permanecería oculta. El desprecio que ha pretendido disminuirte está siendo usado por Dios para prepararte para una unción
que solo puede ser llevada por aquellos que han sido quebrantados y reconstruidos por sus manos divinas. Y aquí hay una verdad que quiero que lleves contigo. Tu respuesta al desprecio hoy está determinando tu nivel de autoridad espiritual mañana. Cada vez que eliges perdonar en vez de vengarte, bendecir en vez de maldecir, alabar en vez de quejarte, estás construyendo un depósito de autoridad espiritual que será liberado en el momento perfecto de Dios. Jesús mismo modeló este principio. Hebreos 12:2 nos dice que, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Observa esa frase, menospreciando el oprobio. Jesús no permitió que el desprecio lo definiera. Él despreciaba el desprecio, considerándolo indigno de su atención en comparación con la gloria que seguiría. ¿Y qué siguió? Se sentó a la diestra del trono de Dios, la máxima posición de autoridad en el universo. El desprecio de la cruz fue seguido por la exaltación al trono. Y lo mismo es cierto para ti. El desprecio que estás experimentando hoy es la preparación para un nivel de autoridad espiritual y gloria que aún no puedes imaginar. Como dice 2 Corintios 4, 17, 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El desprecio que sientes es temporal, la gloria que viene es eterna. El rechazo que experimentas es momentáneo, la autoridad que está siendo forjada en ti es perdurable. El dolor que atraviesas es pasajero, el propósito que Dios está cumpliendo a través de ti es eterno. Así que, ¿cómo debes responder cuando alguien te desprecia? Con la misma actitud que tenía Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 6, 9. Quiero pedirte ahora que hagas algo poderoso. En los comentarios de este video, escribe esta simple frase de fe y compromiso: yo recibo esta palabra. Al declarar esto, estás posicionando tu corazón para recibir la semilla de verdad que ha sido plantada hoy, permitiendo que eche raíces profundas y produzca el fruto de una identidad inquebrantable en Cristo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha traído luz a un área de oscuridad, si ha respondido preguntas que has llevado durante mucho tiempo, te invito a compartirlo. No es simplemente un acto de apoyar este canal, es un acto de evangelización digital. Es tu manera de decir: esta verdad es demasiado importante para guardarla para mí mismo. Piensa en ello, ese amigo que está luchando con el rechazo, ese familiar que ha sido despreciado por su fe, ese compañero de trabajo que está cuestionando su valor. Tu decisión de compartir este mensaje podría ser el puente que conecta su dolor con la esperanza que necesitan desesperadamente. Es como plantar una semilla. Parece un acto pequeño, casi insignificante, pero esa semilla puede crecer hasta convertirse en un árbol de vida en el corazón de alguien que está a punto de rendirse. Y si ya estás suscrito a este canal, quiero que sepas que no eres simplemente un número en una estadística. Eres parte de una comunidad espiritual viva, una familia de buscadores de verdad que está creciendo juntos en conocimiento, en fe, en impacto. Tu compromiso con este viaje espiritual es un testimonio de la obra que Dios está haciendo en tu corazón. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora. Cada notificación de un nuevo video no es simplemente una alerta digital, es una invitación a un encuentro divino, una oportunidad para profundizar en verdades que el Espíritu Santo está revelando específicamente para este tiempo. Al no suscribirte, no estás simplemente perdiéndote contenido, estás perdiéndote
Encuentros divinos diseñados para transformar tu perspectiva y elevar tu vida espiritual. Recuerda, los próximos mensajes que compartiré contigo no son simplemente ideas religiosas o conceptos teológicos. Son parte de un plan divino mayor para prepararte para los tiempos que estamos viviendo, para equiparte con verdades que te permitirán no solo sobrevivir, sino prosperar espiritualmente en una era de confusión y oscuridad crecientes. Seguir cada contenido, sumergirse en cada estudio bíblico, aplicar cada revelación. Esto no es opcional para el creyente serio. Es el alimento espiritual que mantiene viva tu fe, que la fortalece, que la prepara para los desafíos que vendrán. Y permíteme dejarte con esta promesa final. Lo que Dios está haciendo en tu vida a través del desprecio que has experimentado ya es mucho más grande de lo que puedes ver ahora mismo. Es como un artista trabajando en una obra maestra. Desde cerca, solo ves pinceladas aparentemente aleatorias, algunos colores que parecen no combinar, áreas que parecen no tener sentido. Pero cuando das un paso atrás y ves la imagen completa, te quedas sin aliento ante la belleza, el propósito, la perfección de cada elemento. El desprecio que has sentido, las lágrimas que has derramado, las noches que has pasado preguntándote, ¿por qué a mí? Todo está siendo tejido en un tapiz de gloria que un día te hará caer de rodillas en adoración por la sabiduría y el amor perfecto de Dios. Y en ese día entenderás plenamente lo que realmente sucede cuando alguien desprecia a un hijo de Dios. No es simplemente un drama humano de rechazo y dolor, es una historia divina de redención y elevación, donde el desprecio humano se convierte en la plataforma para la vindicación divina, y donde las mismas experiencias que pretendían destruirte son transformadas en los cimientos de tu mayor victoria. Así que mantén tu cabeza en alto, hijo de Dios. Camina con la dignidad de alguien que sabe quién es y a quién pertenece. No permitas que el desprecio de otros te defina. Tu identidad fue establecida en la cruz, sellada con la sangre del Cordero y confirmada por la resurrección del Rey. Ninguna palabra, ninguna acción, ninguna actitud de desprecio puede alterar esa verdad eterna. Y recuerda, cuando alguien desprecia a un hijo de Dios, no está simplemente rechazando a una persona, está posicionándose en oposición al Rey del universo. Y no hay posición más peligrosa espiritualmente que esa. Como dijo Gamaliel en Hechos 5:39 sobre los primeros cristianos, si es de Dios no podréis destruirlos. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Camina en esta verdad, vive desde esta revelación y observa cómo Dios transforma el desprecio que has experimentado en la plataforma para tu elevación divina, para su gloria y para el avance de su reino eterno. Gracias por permitirme compartir esta palabra contigo hoy. Que el Espíritu Santo la haga viva en tu corazón y que lleve fruto abundante en tu vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.